Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos una vez más a Cara con este espacio con el que compartimos con las distintas personalidades del mundo político, de quienes siguen haciendo vida en esta Venezuela tan convulsa, pero que todos tenemos que aportar sin duda algo, y este es el aporte de Impacto Venezuela: romper la censura, escuchar los distintos puntos de vista que compartimos con ustedes pues domingo a domingo. Mi invitado el día de hoy es Rafael Simón Jiménez, dirigente político, recientemente vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Fue conocido por todos pues las razones por las cuales decidió separarse. Es un placer para mí conversar con usted, y quiero iniciar con una frase que preparando la entrevista me encontré, y usted ha dicho recientemente que la salida de Venezuela es democrática, es electoral y es negociada, y quiero empezar por lo último. ¿De qué depende esa negociación? Bueno, depende de la voluntad política, de los factores fundamentales que se contienden, digamos, en el escenario venezolano, es decir, del gobierno y de la oposición, que hoy en día lamentablemente pues está muy fraccionada, está muy dividida, y cuya división, por supuesto, ayuda a fortalecer a un régimen que está, vamos a decirlo, en situación agónica, que está en situación de precariedad desde el punto de vista de los apoyos, y que se sostiene sobre la base de la división y la incompetencia de sus adversarios. Esa es la cruel realidad que estamos viviendo en Venezuela. La prolongación de la tragedia humanitaria que venimos viviendo desde hace tiempo es consecuencia en buena medida de un gobierno depredador, de un gobierno que ha saqueado, que ha arruinado el país, pero también de una oposición que no ha sido capaz de construir, de viabilizar una alternativa, una salida y una transición en Venezuela. Y no hay otro camino que la negociación. Mira, yo soy historiador, soy además especialista en justicia transicional, que es un tema bien puesto sobre el tapete. Colombia lo sabe porque lo experimenta día a día con la jurisdicción esta de la paz. En las historias del mundo no hay un solo conflicto que no se haya resuelto al final en una negociación. Fíjate tú lo que pasó en Colombia: 50 años desangrándose, una guerra civil, millones de desplazados, violaciones masivas de los derechos humanos, para terminar sentados en un proceso de paz. Y así han sido todos los procesos en la historia. Entonces, lo que hay que ver es si podemos ahorrarnos en Venezuela, después de 20 años de tragedia, podemos ahorrarnos la prolongación y la deriva aún más trágica de la situación que estamos viviendo. Esa es una responsabilidad que le corresponde fundamentalmente al liderazgo opositor. ¿Cómo lograr, señor Jiménez, levantar cabeza con respecto a este tema? Hemos visto que la ONU se ha pronunciado recientemente también en informes muy contundentes sobre la violación de los derechos humanos, sobre delitos de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro, incluso desde la era Chávez, para dividir este proceso quizás en dos. Pero también que el ciudadano sigue siendo víctima de la torpeza muchas veces de la misma oposición. ¿Cómo lograr levantar cabeza y que el ciudadano entienda que este es un proceso largo, pero que depende de todos también, que cada uno tiene que dar su aporte? Claro, fíjate tú, lo primero es que el liderazgo opositor tiene que estar claro en una estrategia. Para tú combatir a un régimen de las características que tiene este régimen, incluyendo la violación sistemática, masiva de los derechos humanos, tú tienes que jugar sobre todos los tableros simultáneamente. No se trata, por ejemplo, de excluir la vía electoral versus la vía insurreccional o la violencia o las formas no electorales. Se trata de combinar todas las formas de lucha. Se trata de la vía electoral, se trata de la presión internacional, se trata de la lucha de calle, se trata del escenario parlamentario. Para tú poder combatir con éxito un régimen de la naturaleza del que tenemos en Venezuela, tienes que ejercitar simultáneamente todas esas formas de lucha. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando la oposición ha ido a las elecciones, ha dejado la movilización de calle y la comunidad internacional no ha respondido en términos de la presión que hay ahora. Cuando hay una gran presión internacional, entonces la calle venezolana está prácticamente esterilizada por varias razones. Por la pandemia, pero también porque la gente poco a poco ha ido perdiendo la confianza, ha ido creyendo la credibilidad, se ha desesperanzado, porque ese liderazgo la ha frustrado una y otra vez. Entonces, hay que reconstruir todo eso. En primer lugar, reconstruir la unidad, que es un valor fundamental para nosotros podernos enfrentar a un régimen como este, inescrupuloso, que utiliza la violencia, la fuerza, que viola los derechos humanos. Tenemos que hacerlo unidos. Y cuando digo unidos, es dejando a un lado, digamos, intereses subalternos, aspiraciones, diferencias circunstanciales, y centrándonos en lo principal, que es brindarle a Venezuela una salida que nos conduzca a una transición. Y eso tenemos que hacerlo entre todos, y te repito, sin excluir ninguna posibilidad de lucha democrática. No se trata simplemente de que quienes somos partidarios, por ejemplo, de participar en las elecciones de diciembre,
somos unos ingenuos, somos unos comeflor, que entonces creemos, ay sí, la salida democrática, este gobierno es muy bondadoso, nos va a permitir derrotarlo en las urnas. No, tenemos que derrotarlo con presión, tenemos que derrotarlo con unidad, como lo derrotamos en el 2007 y como lo derrotamos en el 2015. Venezuela ya, mira, Venezuela ha transitado dos caminos claramente. Yo incluso digo que es como, poniendo un símil o una metáfora, que es como cuando tú entras a un centro comercial, a la sala de cine y ves dos películas. Película 2005 y película 2015. ¿Cuál fue la película del 2005? La abstención, el no concurrir a las elecciones. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, un arrase prácticamente institucional. El régimen aprovechó para consolidarse, perdimos todos los espacios institucionales y sociales y el régimen avanzó a zancadas en su proyecto totalitario. A partir del 2006-2007 hicimos toda una rectificación, una autocrítica de la desastroso que había sido la política abstencionista. Y eso nos condujo a un proceso de acumulación de fuerzas que en el 2015 nos dio una victoria contundente, amplia, categórica, con mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Claro, pero ¿cómo eliminar ese fantasma del 2015 que a pesar que se logró el triunfo en las elecciones parlamentarias, el Tribunal Supremo de Justicia se inmiscuyó de manera además descarada en decisiones? Se creó la figura del desacato que no está en la Constitución y hemos visto las consecuencias y tenemos una Asamblea Nacional básicamente paralela que sería la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo romper con ese fantasma para hacer que la gente entienda que se debe recuperar el voto del 6 de diciembre? Pero es que tu estrategia no puede depender, que es lo que ha venido pasando, de la estrategia del adversario. Tú estás frente a un adversario inescrupuloso, frente a un adversario que no respeta reglas, frente a un adversario que hace cualquier cosa. Ahora, tú conoces ese adversario y en base a ese conocimiento tienes que ver cómo confrontarlo exitosamente. Entonces, ¿qué pasó en el 2015? Es verdad, yo no tengo, imagínate tú, yo que soy un opositor acérrimo a este régimen, no tengo ningún interés en edulcorar las cosas. Pero ¿cuál fue la actitud de quienes ganaron la Asamblea Nacional en el 2015? En primer lugar, incumplir los acuerdos que habían realizado entre ellos mismos, porque había un acuerdo tácito entre los factores que concurrieron a las elecciones del 2015 de que el primer ejercicio de la presidencia iba a ser para el partido que obtuviera mayor voto. Entonces, Acción Democrática con Voluntad Popular, al estilo de las viejas componendas políticas repudiadas por la gente, hicieron un pacto para llevar a Henry Ramos. Henry Ramos creyó que era presidente de la República, dijo que en 6 meses salía de Maduro. Mira, los errores del gobierno, las características del gobierno, las sabemos de sobra. Tenemos que revisarnos, somos nosotros mismos, porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de sacar a este país de este inmenso hueco en el que lo hemos metido. Entonces, hay que rectificar nuestros propios errores, porque mientras nosotros tengamos gente privilegiando sus aspiraciones, privilegiando su protagonismo, privilegiando su visión sectaria. Enriqueciéndose en muchos casos. Enriqueciéndose grotescamente de la misma manera que tú estás criticando, porque la depredación que ha hecho el chavismo sobre el tesoro público y sobre todo Venezuela, poco tiene que envidiarle a los casos que ya hemos visto del manejo de todos estos activos que están en el exterior, manejados por la gente de Guaidó y por el G4. Entonces, si nosotros queremos salir de esta inmensa tragedia colectiva que estamos viviendo en Venezuela, hay que hacer un llamado de responsabilidad al liderazgo, porque el liderazgo es ese. Esos son, como decimos aquí, los bueyes con los que hay que lidiar. Tú no vas a inventar de dónde van a salir nuevos líderes en Venezuela ahora, digo yo, para esta coyuntura. Por supuesto que vendrán, los relevos son naturales, biológicos, todo lo que tú quieras. Pero ahora nosotros tenemos que hacerle un llamado a la sensatez y a la responsabilidad del liderazgo que tenemos. A ver cómo de verdad le abrimos a este país un camino para salir adelante, repito, y para salir de esta tragedia que, bueno, multidimensional y cada día más profunda que vivimos los venezolanos. Señor Jiménez, en este punto y según su experiencia política, ¿cuál es el peso que pueden tener en este momento Nicolás Maduro, Enrique Capriles y Juan Guaidó? Sobre todo porque Enrique Capriles jugó sus fichas o movió su ficha y se logró la liberación de presos políticos emblemáticos como el diputado Juan Requesens, que en su momento se llegó a decir que era una suerte de joya de la corona, como lo fue Leopoldo López también en su momento. Pero ¿qué papel juegan? Sobre todo porque pareciera que es inminente que se van a realizar las elecciones el 6 de diciembre y uno lo que se consigue en la calle es la incomodidad de la gente de decir yo no voy a participar porque me van a robar el voto. Bueno, mira, Nicolás Maduro tiene la responsabilidad fundamental de todo lo que ha pasado y pasa en Venezuela. Y tiene la responsabilidad también de ver si lo que quiere este gobierno es gobernar sobre las ruinas de Venezuela. Porque yo entendí, y esa fue una de las cosas que me llevó a mí a aceptar la representación y la vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral y luego a salirme, porque yo entendí que el gobierno, a pesar de que yo no les creo nada, pero uno por la angustia de buscar una solución en Venezuela, yo pensé que el gobierno estaba interesado en unas elecciones limpias, vamos a decirlo así, incluso con nuevos actores. Pues, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno en su discurso teórico? Bueno, que esta oposición golpista, esta oposición entregada a los Estados Unidos y que quería una nueva oposición. Yo entendí que esa nueva oposición
podía estar representada en lo que fue la mesa de negociaciones. Y en base a eso yo acepté ir al Consejo Nacional Electoral, entendiendo que ese camino podía conducirnos a una reconstrucción institucional, a un desbloqueo de las sanciones que le están haciendo un terrible daño al país. Ahora, cuando yo vi, el gobierno no quiere otra oposición que la de Guaidó y la de G4, porque es la que le permite seguir en el gobierno. Esa es la oposición, esa es su zona de confort, ese es el adversario que ellos quieren, porque es el adversario que les ha permitido estar 20 años en el gobierno y prolongarse, digamos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que es el adversario que va al terreno donde ellos quieren la pelea. Mira, es una cosa elemental. Yo a veces me desespero porque yo tengo, quizás por mi condición primero de maestro de escuela y después de profesor universitario, tengo lo que yo llamo una desviación pedagogicista. Trato de explicar las cosas. Mira, son cosas elementales. Cuando tú vas a una confrontación con un adversario, ¿qué tienes tú que valorar? ¿Cuáles son las debilidades del adversario y cuáles son sus potencialidades? Ahora, el gobierno está débil desde el punto de vista del apoyo internacional, desde el punto de vista del apoyo popular, desde el punto de vista de lo que pudieran ser las fuerzas civiles, las fuerzas democráticas. ¿Dónde está fuerte el gobierno? Está fuerte en el apoyo que le da el alto mando militar y las Fuerzas Armadas, en el apoyo que le dan todo el mecanismo paramilitar que ellos han montado a través del sistema de colectivos y de todas estas cosas. Entonces, si esa es su fortaleza, ¿cómo te le vas a meter tú a darle pelea en el campo de su fortaleza? ¿Cómo puedes tú pensar que aquí la solución viene por la vía de un golpe militar o por la vía de una invasión que no se va a producir o por la vía de la violencia? Es un absurdo. El potencial de la oposición es la lucha democrática, es la gente, es la inconformidad de la gente, es la tragedia de la gente. Entonces son cosas elementales. Tú no puedes pelear a tu adversario en el terreno en que tu adversario tiene todas las de ganar. Por eso te digo que el adversario, que no solamente es inescrupuloso, sino que tiene muy buena asesoría, por ejemplo, de la experiencia cubana, bueno, sabe que esa es la oposición. Se retroalimentan, los radicalismos al final se retroalimentan. Parece mentira. Nominalmente pareciera que se odiaran, pareciera que son enemigos irreconciliables, pero su propia visión radical de las cosas los lleva a coincidir. Y eso, hacer una especie de retroalimentación, hacer una especie, digamos, de simbiosis entre uno y otro. Entonces, mientras no se produzca esa rectificación, mientras esta gente del G4 y de Guaidó y María Corina y todos muy apreciados amigos míos, dicho sea de paso, a los que muchos los valoro altamente desde el punto de vista de su desempeño personal, mientras no se convenzan que esa es una vía fallida, que por ahí no es la cosa, este gobierno seguirá prolongando su estadía en Miraflores y seguirá destruyendo Venezuela y causando cada día más tragedia y más padecimiento sobre la gente. Señor Jiménez, ¿qué enseñanza le dejó? Quizás voy a usar una metáfora acá, pero conocer el monstruo del CNE por dentro, porque muchas veces y durante muchos años a lo largo que han ocurrido procesos electorales, que se ha denunciado compra de votos, lo hizo en su momento Henry Falcón en las elecciones de 2018, hay personas que creen y se llegaron a imaginar a Tibisay Lucena con una maquinita alterando votos en pro del chavismo, pero el CNE es una institución que debería funcionar de manera independiente, no lo ha demostrado así con el pasar del tiempo, pero ¿cómo fue conocer esta institución por dentro y qué lección se lleva? Sobre todo porque uno no deja de aprender nunca y más allá de su experiencia, fue una experiencia nueva dentro de lo Sí, mira, relativamente nueva. Tú sabes que yo he sido representante del Consejo Nacional Electoral en 1998, en las elecciones que ganó Hugo Chávez. Yo tuve un año en ese proceso en el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, aquel Consejo Nacional Electoral no tenía nada que ver con este. Claro. Nunca el Consejo Nacional Electoral fue un ejemplo de independencia. El Consejo Nacional Electoral lo nombraban las cúpulas partidistas en acuerdos y negociaciones, eso lo sabe todo el mundo en Venezuela. El tema es que ahora el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en una maquinaria al servicio del gobierno, sin duda alguna, sobre todo por el copamiento, más que de los rectores, porque los rectores son la representación, es una cúpula que está allí y que tiene muy poca capacidad de incidir sobre cosas concretas. ¿Dónde está el corazón del CNE? En el registro electoral, en el manejo del sistema automatizado, en el registro, en el SAIME a través de la identificación. Esos mecanismos, por ejemplo, en la Cuarta República, eran mecanismos que creaban confianza porque eran mecanismos bipartidistas. Entonces, por ejemplo, si Acción Democrática estaba en el gobierno, el control del sistema de cedulación a través de la Fiscalía lo tenía el partido de oposición, en este caso COPEI. Es decir, establecieron, a partir de unas elecciones muy polémicas que hubo aquí en el 1968, cuando ganó por primera vez el doctor Caldera, se establecieron una serie de reformas electorales que le dieron al sistema una cierta credibilidad. Eso ahora está totalmente perdido. Y te repito, no por la cúpula. Yo lo dije cuando salí. Yo con las 3 rectoras
con las que me tocó compartir, además del rector Gutiérrez, tuve la mejor relación, entre otras cosas porque yo con las mujeres, quizás por una tradición, yo soy un poco de crianza matriarcal, pero yo con las mujeres no me meto ni peleo con ellas, porque sé que la pelea está perdida de antemano. Pero tuve la mejor relación con todas ellas y yo a ellas no las veo en un plan. Lo que sí están es absolutamente subordinadas a los dictámenes de Miraflores. En el Consejo Nacional Electoral no hay independencia de ninguna naturaleza, como no lo hay en ninguna institución del país. Tú quieres una cosa más pervertida que el sistema de justicia, por ejemplo, que además es el corazón de la democracia. El sistema de justicia es el corazón de toda democracia, porque es el que garantiza el Estado de Derecho y el que tiene capacidad incluso de controlar los actos de los demás poderes. Tú quieres una situación más degradante que la que tiene todo el sistema de justicia, arrodillado, contaminado, corrompido. Bueno, así están todas las instituciones. El tema para nosotros no es el diagnóstico, en el diagnóstico estamos claros todos. El tema es cómo hacemos para salir de esto. Ese es el tema cardinal. Tenemos que ya lamentablemente despedir, señor Jiménez, pero ¿cuál sería el primer paso para lograr ese encuentro a pesar de pensar de manera diferente, y hablo del sector de la oposición, para evitar, y el país no se va a acabar, sin duda alguna el 6 de diciembre, va a llegar el 7 de diciembre y vamos a seguir como hemos seguido durante estos 22 años. Pero ¿cuál es el primer paso que se tiene que dar para que esa conversación se dé, sobre todo en pro de quienes están pasando más trabajo, que es la gente? Mira, entender que todos estamos del mismo lado. Entender que quienes somos partidarios de la ruta electoral no somos vendidos al gobierno y somos obsecuentes del gobierno. Incluso no verse en el espejo, porque si nosotros somos vendidos, ellos fueron vendidos en el 2015 y en el 2018 cuando fueron a las elecciones regionales. Entender que lo que nos diferencia es la estrategia de lucha, pero que tenemos el mismo adversario, que frente al adversario tenemos muy poca diferencia en su caracterización, en su visión objetiva. Eso, si nosotros nos respetamos, si nosotros entendemos que ni Guaidó y el G4 son unos instrumentos, unos payasos, unos títeres de los Estados Unidos, ni quienes queremos ir a las elecciones somos unos tipos sumisos, incondicionales, vendidos al gobierno, si nosotros creamos un primer plano, que es el respeto entre todos, a partir de ahí podemos entonces buscar qué nos diferencia y buscar acercar posiciones. Ahora, eso es indispensable. Mientras aquí la oposición esté partida en 1000 pedazos, el gobierno seguirá, a pesar de su precariedad, a pesar de su desprestigio, a pesar de todas las presiones que haya, el gobierno seguirá en Miraflores y Venezuela seguirá cada día peor. Le agradezco mucho al señor Jiménez. Estábamos conversando con Rafael Simón Jiménez, dirigente político. Segura. Yo tengo en un minuto. Adelante. Tengo una experiencia muy importante porque mi padre vivió 5 años en el exilio en Colombia y yo de niño me crié muy vinculado a Colombia, por eso quiero mucho a Colombia también, porque mi padre vivió 5 años exilado allí cuando la dictadura de Pérez Jiménez y todas mis primeras andanzas infantiles fueron en Colombia y he tenido siempre una relación muy privilegiada y de mucho afecto por el pueblo colombiano. Además Colombia nos ve muchísimo y ha abrigado a millones de venezolanos. A millones de venezolanos y a gran parte de este equipo también, así que tenemos que despedirnos en esta entrega de Cara a Cara con Rafael Simón Jiménez, dirigente político, historiador, quien muy amablemente nos aceptó esta invitación, a pesar de la pandemia, hay que decirlo. Gracias a todos ustedes por la sintonía, @Impacto Venezuela en todas nuestras redes sociales, el Twitter y el Instagram de esta servidora, @Stenin. Que tengan todos feliz domingo.